Continuamos con La Noche. Ecuador podría ser el destino de Edward Snowden. Este país suramericano, cuyo gobierno se ha caracterizado por fustigar a los medios críticos de la administración del presidente Correa, ahora estudia la posibilidad de darle asilo al extécnico de la CIA, acusado de espionaje y robo de propiedad del gobierno de Estados Unidos. La relación entre el presidente Rafael Correa y la prensa de su país ha sido tormentosa, más de odios que de amores. Sicarios de tinta, tan absurdos y tan ridículos. Abrió su bocota, farsante. Si no entienden nada, aunque sea quédense callados. No son ustedes criminales, asesina de Alfaro. Cojan esta prensa corrupta. El mandatario ecuatoriano, que fustiga a los medios críticos de su país, paradójicamente se presenta al mundo como el defensor de la libertad de expresión. Lo justifica albergando en su embajada de Londres a Julian Assange, fundador de Wikileaks y responsable de la mayor filtración de documentos diplomáticos en la historia de los Estados Unidos. Hoy el mandatario suramericano planea una nueva jugada diplomática y estudia la posibilidad de otorgarle también el asilo a Edward Snowden. Hola, país y el mundo. Para variar, otra semana complicada. Tengan la seguridad de que analizaremos muy responsablemente el caso Snowden y tomaremos con absoluta soberanía la decisión que creamos más adecuada. Para muchos críticos, ese es el doble rasero de Rafael Correa. En cuanto a libertad de prensa se refiere, esta caricatura del diario El Comercio de Ecuador, titulada Pedido de asilo de un ex de la CIA, ilustra esta paradoja. Un canciller Patiño que advierte: no podemos permitir, según nuestros principios, que nos espíen, tomen videos o cualquier otra forma de espionaje. Y que en su mano derecha sostiene un artículo que informa: Snowden, Estados Unidos pretendía espiar al mundo. La doble moral del mandatario suramericano ha sido cuestionada más allá de sus fronteras. El diario estadounidense The Washington Post dedicó su editorial de este lunes a la ambivalencia de la conducta de Correa en un artículo titulado El caso Snowden realiza el doble estándar de Ecuador. El diario recuerda cómo el jefe de Estado ha sido conocido por la persecución a los medios en su país y también por su intento de debilitar la Relatoría de Libertad de Prensa de la OEA. Sin embargo, estas acciones son menores comparadas con la ley de comunicación que entra en vigencia este martes. Este mes, Correa, se superó. La Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de medios, ampliamente conocida como la Ley Mordaza, que fue descrita acertadamente por la Sociedad Interamericana de Prensa como el retroceso más serio para la libertad de prensa y expresión en la historia reciente de América Latina. La editorial recomienda a Edward Snowden prestar especial atención al artículo 30 de la nueva normativa que prohíbe la circulación a través de medios de comunicación de información que esté protegida bajo una cláusula de reserva. En otras palabras, si el ex técnico de la CIA hubiera efectuado su filtración en territorio ecuatoriano, sería penalizado por la Superintendencia de Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas, sin contar con la persecución estatal a la que podría ser sometido. Sin embargo, como este no es su caso, es muy probable que Ecuador le conceda el asilo y de paso sea reconocido en el mapa geopolítico del mundo como el paraíso de los whistleblowers, que en español traduciría soplones. Señor Patricio Zambrano, diputado del Partido Socialista de Ecuador y además vicepresidente del Parlamento andino, ¿es Ecuador un país en América Latina el que recibe la solicitud de asilo por parte de Edward Snowden, quizá en este momento el hombre más buscado por los Estados Unidos? ¿Usted cree que el gobierno de Rafael Correa está dispuesto a asumir el costo político, el costo diplomático de entregarle un refugio a un hombre señalado de traidor por el gobierno de los Estados Unidos? Jason, primero que nada, yo quiero decir que aquí la ley de la que estamos hablando, es decir, la ley de comunicación, fue aprobada y en su gran mayoría el Ecuador respalda esta ley. Si bien es cierto que han habido muchos impases con respecto a los medios de comunicación, es porque los medios de comunicación muchas veces han utilizado sus rotativas para infundadamente atacar al gobierno nacional y han recibido una respuesta por parte del gobierno nacional. Pero lo que nosotros pensamos es que la decisión que tome el gobierno del presidente Rafael Correa va a ser una decisión soberana, va a ser una decisión estudiada, pero sobre todo va a ser una decisión que precautele primero la seguridad humana
los principios básicos de derechos humanos. Segundo, que precautele también las relaciones que se pueden tener con otros países. Y tercero, que se vea hacia dónde puede conducir esta decisión que tome el Gobierno Nacional de Ecuador. Es decir, nosotros pensamos que el momento que el Gobierno Nacional tome una decisión con respecto al señor Snowden, será una decisión que haya sido sumamente estudiada, ampliamente debatida al interior del gobierno, pero sobre todo una decisión con soberanía. Ya hablaba usted, diputado Zambrano, de la ley de comunicación, y es que ha entrado en vigencia justamente en medio de esta tensión, una ley que califican algunos medios independientes como una ley mordaza porque dicen que restringe la libertad de expresión. ¿No es paradójico que en medio de estas críticas se reciba a un hombre que reveló o que filtró secretos de los Estados Unidos justamente para garantizar su libertad civil? Jason, esta ley nunca fue propuesta ni con el objetivo de que el señor Snowden solicite a este país asilo político y menos aún con el objetivo de perjudicar a los medios de comunicación. Lo que hemos visto aquí en Ecuador es un ataque permanente de ciertos medios de comunicación. Las libertades de unos paran donde las libertades de otros comienzan, y es así que cuando uno desea publicar cosas en cualquier medio de comunicación tiene todo el derecho a hacerlo, y asimismo las personas que se sientan afectadas en estos derechos al haber sido o bien nombrados o bien intitulados de manera diversa dentro de los medios de comunicación tienen el derecho al reclamo. Eso es lo que se está viendo aquí. En Ecuador lo que se está diciendo ciertos medios de comunicación es que se va a poner un consejo en el cual se va a prohibir cierto tipo de comunicación. Quiero recordarle, Jason, y usted bien conoce, en Colombia existe el Consejo del Audiovisual, en Chile existe el Consejo del Audiovisual, en varios países de nuestra América Latina y en otros países de Europa exigen los consejos del audiovisual, que lo que permiten es hacer un control y un seguimiento a todas las programaciones, no solamente de los canales de televisión y radio, sino también de los medios escritos. No se puede difamar por ser dueño de un medio de comunicación, es lo que siempre se ha dicho. Lo que se tiene que hacer es una comunicación que sea una comunicación que permita al ciudadano conocer los hechos y sacar sus propios valores de estos hechos. Lo que no podemos es permitir que se nos sesgue la información y que esa información sesgada sea la que se comunique. En Bogotá, Colombia, señor Román Ortiz, por su experiencia, ¿qué hubiera pasado si un hombre como Edward Snowden hubiera hecho una filtración de este tipo en Ecuador? ¿Hubiera entregado información confidencial del gobierno de Rafael Correa a la prensa? Hombre, yo creo que probablemente las autoridades ecuatorianas estarían mucho menos dispuestas a ser tan generosos o a estudiar su caso para asilo político. Yo creo que lo que está haciendo Ecuador es una muestra de un doble rasero absolutamente espectacular, mezclado con el tradicional uso de la retórica antiimperialista para, de alguna manera, legitimar un comportamiento, para simplemente legitimar de cara a la opinión pública interna al gobierno del señor Correa. Lo cierto es que el presidente Correa lleva desde hace mucho tiempo su guerra privada contra los medios de comunicación ecuatorianos. Es muy difícil y la cosa de la libertad de expresión se pone bastante complicada cuando alguien se enarbola la bandera de decidir cuándo la información está sesgada o no está sesgada. La información es sencillamente información. En una democracia liberal, cualquier medio de comunicación tiene derecho a exponer puntos de vista contrarios, contrapuestos a los del gobierno también, y en consecuencia, pues cuando uno recorta esa libertad, pues inmediatamente lo que está haciendo es poner en cuestión la naturaleza democrática del sistema, ¿verdad? Entonces es muy paradójico que por un lado Ecuador, el gobierno ecuatoriano esté convirtiendo a Ecuador en un asilo, pues como dice la prensa norteamericana de soplones, y al mismo tiempo esté reduciendo y restringiendo la libertad de expresión al interior del país, ¿verdad? Yo creo que es una contradicción flagrante, ¿verdad? Ahora, también es verdad que hay que tomar en consideración que no está claro si el gobierno ecuatoriano esta vez va a darle el asilo político al señor Snowden, porque esto va a ser un caso bastante más complicado que el del señor Assange, en la medida en que este sujeto es el que ha roto la ley de secretos oficiales en los Estados Unidos, no el que ha transmitido los secretos. Entonces estaríamos en un paso más adelante, en una actitud hacia los Estados Unidos del que los principales perjudicados, sin lugar a dudas, va a ser Ecuador, ¿verdad?
Señor Andrew Craig, director de la organización Justice Integrity Project en Washington, ¿usted cree que en esta ocasión el gobierno de Rafael Correa pueda darle el asilo a Edward Snowden, teniendo la experiencia, teniendo el antecedente de la situación de Julian Assange, es decir, tener a un hombre 2 años encerrado en una embajada, como lo es la embajada británica, sin un salvoconducto y que le cuesta además una tensión con un gobierno como el británico? Bueno, no sé exactamente qué hará. Existe el precedente de Assange y Wikileaks, por supuesto. Y estos son los factores que están involucrados, creería yo. Uno, es que será llamado un hipócrita, pero de todas formas iba a ser llamado un hipócrita. Así que el liderazgo se trata de decidir y aceptar las críticas y hacer lo correcto para las personas de Ecuador. Un factor es que aquí en Washington habrá retribuciones contra Ecuador si hacen esto. Habrá represalias seguramente con respecto a la política. Y eso no puede durar para siempre, pero es una manera para que un país grande como los Estados Unidos pueda castigar a un país más pequeño, y él tiene que poner eso en la balanza. Otra cosa que tiene que considerar, o por la cual hay que preocuparse, es cómo el señor Snowden va a llegar allá sin cruzar el espacio aéreo de otro país, donde los Estados Unidos u otro país podría tratar de atacar el avión. Así que tiene que llegar ahí de alguna manera. Por otra parte, en muchos círculos, Ecuador se ha levantado por la libertad, por ejemplo, en el caso de Assange, y cómo pones un precio en eso. En el caso de Snowden, para esas personas alrededor del mundo que piensan que esto es importante. Ahora, señor Craig, en su concepto, y usted que ha investigado este tema de forma profunda, este hombre, Edward Snowden, ¿cometió un delito al revelar información secreta del gobierno de los Estados Unidos, o más bien se acerca a la figura de héroe por haber revelado información que era concerniente a todos los ciudadanos de los Estados Unidos? Es ambos. Pero yo estoy involucrado en un grupo no político que se llama Justice Integrity Project, y una de las cosas que hacemos es que vemos estos cargos criminales que son políticos, y muchas veces encontramos que la misma ofensa que puede ocurrir a una persona resulta no teniendo cargos y con unos castigos muy grandes para otra persona habiendo hecho lo mismo. Yo soy un abogado y no me impresiona cuando alguien es acusado de un crimen. Yo quiero saber si es legítimo, si es un caso legítimo y es un crimen legítimo. Con ese preludio, ¿es un héroe? Eso tal vez es un poco extremo. Creo que es un hombre lleno de coraje. Muchos lo llamarían un traidor. Y estos son temas de pasión, en realidad, de patriotismo. Y muchas de las personas que están escuchando deben llegar a su propia conclusión. Yo prefiero ser más bien un analista que dar realmente nombres a las personas. Le seguimos preguntando a todos nuestros televidentes en Twitter a propósito del tema de hoy. ¿Cree usted que debe ser extraditado Edward Snowden hacia los Estados Unidos o Ecuador debe otorgarle el asilo político? Leemos comentarios a esta hora de quienes escriben en las redes sociales. Luz Mari Ramírez dice: debe responder en Estados Unidos. Los delitos de información secreta de los estados son graves y pueden llevar a las guerras nucleares.
También nos escribe Alfonso Hoyos, dice, claro que debe ser extraditado a Estados Unidos, él no era una persona cualquiera, pertenecía a la CIA, es un traidor. Vamos a una nueva pausa y ya continuamos con el debate a propósito de la persecución de Edward Snowden, que genera tensión en las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con China, Rusia y ahora posiblemente el Ecuador. Ya regresamos con La Noche.